En esta ocasión analizaremos un caso donde el alfa de Cronbach da como resultado un valor negativo, es decir, poniéndose como en contradicción, digamos, con los valores que se esperan, que es entre 0 y 1 según muchas teorías. Pero puede ocurrir casos que todo lo contrario, que negativo y que mayor que 1. Entonces el caso de es un test que se le pasó a 10 personas. Acá están los 10 individuos y consta de 5 preguntas. Obviamente este tipo de test es con base a escala Likert, son escalas Likert entre 1 y 5. Y pues obviamente si se ha configurado de que el 5 mida mayor influencia del fenómeno que estamos analizando y 1 medirá la menor influencia de ese fenómeno. Entonces al ver el alfa de Cronbach, que en este caso es menos 6.09, evidentemente este no es un instrumento que tenga consistencia, que sea importante en los resultados que vamos a obtener. Entonces lo que se hace primero es analizar las correlaciones entre cada una de las variables y la variable suma. En el video anterior analizamos y calculamos lo que es la suma, es decir, cada individuo va a tener un puntaje para este conjunto de preguntas que me van a dar información sobre una variable. Analizábamos que solo es la suma de cada uno de estos valores que ha dado cada individuo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo medimos esa correlación? En Excel, pues se ocupa la función coef.d.correl. Con eso estoy midiendo que si los resultados de cada pregunta van en la misma dirección que la suma, porque recuerden que esta es una de las condiciones para usar el alfa de Cronbach, que las preguntas vayan en la misma dirección que la suma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el valor de la suma, es decir, de los puntajes de cada individuo, por decir algo, suman 30, un valor alto, digamos, pues también las respuestas que pusieron deben de ir en esa misma línea. Es decir, si doy un puntaje alto a un fenómeno, pues el resultado también tiene que ser alto. Entonces medimos esas correlaciones. Acá están los valores, pero de igual manera voy a mostrar cómo se ocupa esta función, coef.d.correl. Me pide dos matrices. Yo voy a usar una matriz fija, que es la de la suma, y la voy a tener constante en todas las funciones presionando la tecla F4. Si es una laptop es con la tecla función y la tecla F4. Es decir, ahí va a depender de las personas. Ahora ya tengo la matriz 1, voy con la matriz 2. Obviamente tengo que ir pregunta 1, pregunta 2 y así sucesivamente. Cierro paréntesis, doy enter y evidentemente tengo ese resultado ya que coincide. Lo que hago con los demás, pues no voy a estar copiándolas de nuevo, sino que simplemente las arrastro y pues tenemos los mismos resultados. Otra persona también hubiera podido copiar y seleccionar las otras celdas y pegarlas. Es lo mismo, va a depender de cada persona. Otra manera sería hacer uso de la función que tiene Excel en el análisis de datos. Acá me voy a análisis de datos, coeficiente de correlación, y lo que me pide es un rango de entrada. Entonces obviamente yo le voy a poner el rango de todas estas variables, agrupado por columnas, rótulos en la primera fila, y le digo que me lo ponga en una celda específica. Yo le voy a dar que a partir de esta celda me ponga los resultados. Entonces, elegido todo esto, voy a aceptar. Ahí me presenta una matriz de resultados y pues acá me muestra muchos números, pero realmente los números que tengo que analizar son estos que estoy marcando acá, de color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar de esto? Primero que hay un coeficiente de correlación negativo que está en la pregunta 5. Entonces significa que
en la pregunta 5 las personas le están dando valor a lo que es esta variable, pero ¿qué respuesta han elegido? Han elegido 1. Y en las otras preguntas yo le he puesto que un mayor valor la persona va a marcar el número 5. Entonces están en distintas direcciones de medición. Entonces los resultados que voy a obtener no son consistentes. Es decir, el instrumento necesita un reacomodo. Y aquí viene la pregunta, que muchos se pueden hacer. ¿Tengo que eliminar esta pregunta? No, esto no me está indicando esto, sino que lo que me está diciendo es que debo de modificar las opciones. Es decir, la respuesta que está en la número 5 ahora debe de estar en la número 1. Es decir, tengo que invertir los valores. ¿Cómo tengo que hacer esto? Por comodidad, voy a ordenar la columna donde está la suma. Y al hacer esto, pues me reordena las demás columnas. Entonces se fijan acá, que acá tengo un valor de 13, 12 y hasta 10. Pero miren lo que ocurre en esta pregunta. Pues con valores altos de suma, yo tengo valores bajos como respuesta. Entonces ahí está la contradicción. Lo que tengo que hacer entonces es cambiar los valores de respuesta. Es decir, que si alguien contestó 1, yo tengo que poner 5. Y si alguien contestó 4, por ejemplo, yo tengo que poner esa opción en la casilla 2. Entonces vamos a hacer este proceso en este momento y voy a cambiar los valores de cada una de estas respuestas. Ahí tenemos ya el cambio. Si ustedes bien observaron, el número 3 evidentemente queda de la misma manera porque está en una posición central. Y veamos este arreglo en el instrumento, qué efecto ha tenido en el alfa. Y evidentemente que ya tenemos un valor positivo de 0.36. Obviamente este instrumento todavía está muy débil en consistencia. Volvemos a analizar las correlaciones. Miren, la correlación de la pregunta 5 con la suma es 0.94, la primera es 0.69. Miren esta pregunta 2, qué débil, 0.04. La pregunta 3, 0.73. Es decir, que ya nuestro instrumento ahora sí está midiendo con más consistencia lo que es el fenómeno a estudiar. Entonces la pregunta 2 también tenemos que ver ahí que las respuestas no están ordenadas adecuadamente. Vamos con la 2. Entonces voy a hacer el mismo proceso de ordenar la columna suma, ordenarlas de menor a mayor o mayor a menor. Ustedes eligen, es decir, esto no es una regla, solo es una manera de poder facilitar el ordenamiento de estos valores. Entonces, en la misma situación, en suma tengo valores altos hacia valores bajos, pero en la columna pues no se ve esa tendencia. Entonces este ordenamiento de respuestas está malo. Entonces hacemos el mismo proceso que en la pregunta número 5. Ahora sí, hemos ordenado las respuestas de la pregunta 2, es decir que en el instrumento tendríamos que ir a editar lo que es el ordenamiento de las respuestas. No es que estoy cambiando la pregunta, solo estoy cambiando el orden de las respuestas. Recuerden que estamos trabajando con una escala Likert. Veamos el alfa de Cronbach, 0.73. Realmente no he tenido la necesidad de eliminar ninguna pregunta, sino que reestructurar el ordenamiento de las respuestas de la pregunta 2 y de la pregunta 5. Con base a la teoría que se maneja, todavía está muy bajo el alfa de Cronbach, aunque realmente como estaba, ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Entonces vemos que en la pregunta 4 tenemos un problema de que pues no nos da un valor de correlación. Eso significa que evidentemente tenemos respuestas que son prácticamente las mismas, es decir, todos
todos han respondido lo mismo. Entonces eso significa que la pregunta no está muy adecuadamente formulada, no está correcta. Y eso ocasiona que a veces en los informes presenten barras o gráficos circulares, por decirlo de alguna manera, de algunas preguntas. Y a veces observamos gráficos de barra que toda la frecuencia está en una barra. Pero viene la pregunta, ¿y qué se está informando con eso? Realmente no se está informando nada. Entonces es un instrumento débil en la recolección de las respuestas. Es decir, no está recolectando absolutamente nada. Ahora vamos a hacer este mismo proceso para ver cuál es la pregunta que tiene ese comportamiento. Obviamente la 4, ¿verdad? Acá está, miren. Entonces, obviamente, ese es un indicador de que nuestro instrumento pues tiene ese gran error. Aquí sí, obligadamente, tengo que, es decir, ya en la práctica, tengo que modificar esta pregunta y pues darle otro sentido. Por ejemplo, digamos que esto está preguntando algo concreto, por decir algo sobre el aborto. Entonces, si ustedes hacen una pregunta así simplemente, que si está de acuerdo con el aborto, pues las personas directamente van a decir que no están de acuerdo. Entonces todas van a responder lo mismo. Pero si ya ustedes les hacen una pregunta un tanto más específica, que no tenga tanta ambigüedad, y por ejemplo dicen que si están de acuerdo por el aborto cuando ha surgido una violación o cuando definitivamente está en peligro la vida de la madre, creo que no todos contestarían de la misma manera. Entonces definitivamente estamos ante una pregunta mal elaborada, definitivamente. Entonces es candidata a que definitivamente la tienen que modificar porque no está recolectando ninguna información. Ya que hemos ordenado esto, si tengo acá un valor de suma de 20, entonces acá tendríamos que tener valores como este, por decir algo. Un 5, un 4. Miren cómo modifica el alfa de Cronbach. Es decir, ya estamos ante un instrumento bastante estable. Fíjense que solo he modificado pues un par de respuestas del instrumento, ¿verdad? Ojo, esto que estoy haciendo específicamente en la pregunta 4, en la práctica obviamente ustedes no van a ir a cambiar respuestas. Yo lo estoy haciendo como una manera de explicarles lo que hace la influencia de respuestas, las respuestas que dan las personas en el alfa de Cronbach. Acá voy a poner un 2, un 3. Miren cómo está este alfa de Cronbach modificándose, ¿verdad? Miren acá 0.83. Entonces sí, ahora ya tiene mucho sentido que si al cambiarle la pregunta de la 4, ¿verdad? Las respuestas van a tener otra orientación. Entonces acá está un valor de alfa de Cronbach de 0.83. Eso sí, ya me está indicando un valor bastante razonable de lo que es este alfa, ¿verdad? Es decir, es el valor deseado, mayor que 0.8. Ya eso me indica una mayor consistencia. Y repito, el proceso que hice en las respuestas de la pregunta 4, en la práctica no se hace. Eso es decir, solo es esa manera de demostración. Ya en la práctica definitivamente cambian la pregunta y pues definitivamente hacer una segunda prueba, ¿verdad? Una segunda recolección de datos para ver si nuestro instrumento está pues adecuado. Un detalle más de que cuando queremos mejorar nuestro alfa de Cronbach es de ir viendo los valores negativos o más bajos del coeficiente de correlación e irlos mejorando uno a uno y pues ir viendo cuál es la evolución de nuestro alfa de Cronbach.